Hola, feliz día, feliz sábado 22 de mayo. Ya Instagram está avisando a todos nuestros amigos y seguidores que estamos ya iniciando nuestra conversación para crecer. Bienvenidos sean todos. Bienvenida Daya Alvarado. Feliz sábado. Un sábado que está hecha a la medida de nuestros sueños y donde, bueno, con toda la buena vibra, con toda la emoción, con toda la energía, lo iniciamos hoy para aprender, para compartir, para conocer un poco más lo que nos trae nuestra invitada del día de hoy. Vamos a esperar que Instagram siga conectándonos, siga avisando a nuestros amigos y seguidores que estamos ya iniciando esta conversación para crecer de la cuenta de ICF Venezuela. Dándole las gracias por siempre estar con nosotros, por acompañarnos cada vez que pueden y bueno, por nutrirnos de este extraordinario compartir que cada sábado ya vamos a cumplir un año. El 12 de junio cumplimos un año ininterrumpido de transmitir conversaciones para crecer. Felices siempre por la oportunidad de compartir, de aprender, de llegar a cada uno de ustedes y a aquellas personas que lo ven posteriormente en diferido. Hola Flor, bienvenida. Gracias por estar acá. Vamos ya a iniciar esta conversación para crecer. Apenas nuestra invitada del día de hoy esté con nosotros. Nuestra invitada del día de hoy es Karely Paredes. Ella estuvo recién hace unos poquitos días en la semana del coaching, representando a Venezuela en todo lo que es el área de gestión y coaching de equipos. Así que bueno, estamos felices de tenerla hoy con nosotros para hablar un poco de cómo es el proceso. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver esa maravillosa actividad, aprovechen que están grabados por el Facebook de ICF LATAM. Ya Karely está con nosotros, dándole la bienvenida a todas las personas que se nos van uniendo. Vamos a invitarla con nosotros. Ya le mandamos la invitación. Karely, bienvenida. Gracias, buen día. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, permíteme presentarte como hacemos todos los nuestros distinguidos invitados. Karely Gracias. Paredes es mentora de líderes, diseñadora organizacional con muchos años de experiencia impactando empresas. Ella es coach ejecutivo, especialista en todo el área de equipos. Así que bueno, tengan a la mano, esto es un compartir, pero tengan a la mano lápiz y papel, porque estoy segura que hoy vamos a aprender muchísimo de este extraordinario compartir. Bienvenida, Karely. Gracias, Carolina. De verdad, para mí es un gusto estar hoy aquí y mayor gusto saber que vamos a conversar sobre un tema que a mí me apasiona y que honro a mis maestras que me condujeron en este tema de coaching de equipos. De todos los coaching, ese es el que a mí me apasiona y lo disfruto mucho haciéndolo y acompañando organizaciones. Gracias. Gracias a ti, Karely. Y empezaría preguntándote qué es eso que tiene el coaching de equipos que te hace vibrar con él. O sea, ¿qué es lo que más sientes tú que llena en ti? Bien, a ver, que acompañas a un grupo de personas a que se conforme como un equipo y que hay diferencias entre ellos dos para que alcancen unos resultados, ¿sí? Eso es lo que me apasiona entre acompañar a un grupo, a un grupo de personas que se convierte en una unidad, que no los vemos por separado, sino que los vemos como ellos funcionan juntos y que alcanzan resultados. Y allí hago una pausa porque a través del coaching de equipo he podido ser testigo de logros de resultados en compañías, en logros de resultados en ventas, logro de resultados en aseguramiento de la calidad,
empresas del área manufacturera, del área de alimentos para consumo humano, que venían trayendo problemas de aseguramiento de la calidad y que a través del coaching de equipos lograron superar eso. Bien, temas de relacionamiento entre una sucursal y otra, temas de relacionamiento entre la junta directiva a lo interno o entre la junta directiva y el nivel gerencial de una organización. Wow, recientemente, si me permites, puedo contarte muy brevemente. Hay una organización, es una empresa que está a nivel en toda Venezuela y tiene es un grupo de empresas, Venezuela, Panamá. Ellos estaban durante un año intentando instalar o desarrollar un ERP, un software que es un software de muy alto impacto y que las empresas que cotizan en la bolsa y tienen este tipo de software, cotizan en la bolsa a nivel mundial y tienen este tipo de software, el tener el software les da un valor agregado en la cotización de bolsas. Bueno, aquí en Venezuela, en la cotización de sus acciones, aquí en Venezuela esa empresa estuvo prácticamente un año intentando iniciar la instalación de su ERP. Yo trabajo con ellos desde hace 4 o 5 años, pero no le había hecho coaching a ese equipo del ERP. Resulta que nos montamos con ese equipo en octubre del año pasado, octubre del 2020, y en diciembre ya estaban instalando su ERP. Y de ahí ahorita, la empresa está ya, estaba en el headquarter o en el corporativo y hoy día está en todos los grupos de sus tiendas, está instalando el ERP y fluyó la conversación. Entonces, por eso es que me apasiona, porque estoy como muy orientada a resultados y en ese sentido el coaching de equipos acompaña a cualquier organización a mejorar sus resultados, a llevarlos a un siguiente nivel. Entonces, eso me da muchísima satisfacción. Acompañé a una empresa que se iba a cambiar, venezolana también, está aquí en Venezuela. La propiedad era americana, pasó a un holding canadiense, finalmente no ocurrió, vuelve a la americana, la propiedad, pero en ese transcurrir nos pidieron que los acompañáramos y los acompañamos haciéndole coaching de equipo para un proceso de gestión de cambio de una estructura sumamente automatizada, sistematizada, estilo americano, a pasar a una estructura muy light canadiense por un tiempo y regresar a la americana. Entonces, posibilidades hay muchísimas para acompañar y no solo las posibilidades, sino los resultados que eso genera. Excelente, excelente. Y ahora que inclusive tú lo mencionabas en la semana del coaching ahorita, que por cierto quiero felicitarte públicamente, lo hice por privado, por tu extraordinaria participación y representación de Venezuela, bueno, frente a América Latina y el mundo. Gracias. Tú hablabas de esa disrupción tecnológica, que no era nada más la pandemia, sino la disrupción tecnológica con el cual se enfrentó muchas de las organizaciones. Me gustaría que por favor nos hablaras un poco más de eso. Wow, es un tema que hoy día me tiene tomada, el tema de la disrupción tecnológica, porque, a ver, es mucho más complejo e incluso es mucho más peligroso para la sociedad, para la humanidad. Y como lo decía ese día, que son palabras de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, donde indica que puede ser una época para nosotros como humanidad de grandes promesas o de potenciales peligros, ¿no? Entonces, esta disrupción no es solo, es tecnológica, es digital, algo que nosotros quizás de nuestra edad no, podemos diferenciar entre lo tecnológico y lo digital, y nuestro chamo, mi hijo de 10 años, un día me escuchaba yo estudiando y me decía, mami, ya va, pero ¿cómo que hay diferencia entre lo tecnológico y lo digital? Claro, él nació en una época digital donde la tecnología ya está fusionada con lo digital, ¿no? Nosotras no, por supuesto. Y diría, cualquier venezolano se me cayó la cédula y la voy a recoger, ¿no? Pero esta época va a depender de nosotros que la podamos asumir de manera que sea
de grandes promesas o de potenciales peligros. Y cuando hablamos de esto, es que hay una fusión entre el mundo físico, digital y biológico. El gran peligro que tenemos es en esa fusión con el mundo biológico, ¿sí? Porque incluso se está hablando, no, ya está ocurriendo senotrasplantes que tienen que ver con órganos de animales, ¿sí? Que están siendo trasplantados a seres humanos por temas de salud. Pero cuidado, porque el hilo o el límite ético es muy finito, muy, 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 muy finito, y corremos riesgos como humanidad, ¿no? Ahora fíjate, hemos encontrado nosotros, y digo porque tenemos como un grupo de estudio, hemos encontrado nosotros que una manera de nosotros poder superar, y no solo sobrevivir, sino trascender esta situación y trascender como humanidad, es que nos encontremos. Esa es la palabra clave, que nos encontremos, que seamos un nosotros, y no un yo, no un tú, sino un nosotros. Y lo conecto completamente con coaching de equipos porque las organizaciones, para mí, son por excelencia un espacio, y voy a decirlo así, con toda conciencia y responsabilidad, un espacio natural para que seamos un nosotros. Desde ese espacio natural es que el ser humano puede trascender. El ser humano se encuentra con otras personas, ¿no? Entonces, cuando conecto con las organizaciones, automáticamente conecto con equipos de trabajo, donde yo siento que pertenezco, donde tú sientes que perteneces, donde sentimos ambas que juntas podemos lograr algo más que por separado no podríamos hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo conecto otra vez temas de comunidad, temas de encuentro, temas de aprendizaje colaborativo, de socializar, de encontrarnos, temas de gestionar la diversidad, porque un equipo se crece, Caro, mientras mayor diversidad haya en ese equipo. Pero al mismo tiempo implica para el líder de ese equipo y para cada uno de nosotros es valorar y apreciar la diversidad. Entonces, mientras más diversidad haya, oye, este equipo tiene mayor potencialidad de crecer, pero al mismo tiempo tiene un mayor desafío para gestionar esa diversidad. Entonces, es un espacio, las organizaciones y los equipos de trabajo, es un espacio natural para las comunidades, para la humanidad, para trascender, para permanecer juntos. Es un espacio, es así. ¿Y cómo se llega a esa conciencia de que el espacio organizacional en el cual me encuentro es un espacio idóneo para crecer? Cuando vengo quizás de una cultura donde la diversidad siempre está siendo cuestionada. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Ay, Dios mío. Es algo que el coaching nos da y el coaching apuntando a las conversaciones, o sea, en ese espacio bueno, y no solo en ese, conversaciones y sentir, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que ese espacio se convierta en ese espacio natural donde podamos crecer? O sea, ¿cómo promuevo eso cuando venimos de una cultura distinta, donde la diversidad, Carolina, nos ha llevado a desdibujarnos a nosotros mismos o desdibujar al otro, a borrarlo, a invisibilizarlo, a hacerlo invisible? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Hay una pregunta poderosísima y quizás ahorita le cambiaré alguna de las palabras, pero no el sentido, que tiene un autor al cual yo honro muchísimo, que se llama Peter Hawkins, liderazgo, coaching de equipos. Y ese autor hace una pregunta, palabras más, palabras menos, nos dice, ¿qué es aquello que solo estando juntos podemos lograr?
ese aquello que respondas, la repito, que es aquello que solo estando juntos podemos lograr, ese que es aquello, ese aquello responde a que ahí necesitamos trabajar en equipo o que ahí necesitamos trabajar en comunidad, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Provocar conversaciones auténticas. Aprender a escuchar al otro. Eh, hay unos principios de la ontología, del lenguaje, que a nosotros nos ayudan y promueven esos espacios conversacionales, y es respetar al otro como un legítimo otro. Y eso solo se puede sentir, Carolina. O sea, eso no sucede si yo solamente lo digo en mi lenguaje y hacia afuera, sino es sentirlo, ¿sí? Es invitar al líder de una organización y a todos sus colaboradores y a los miembros de su equipo. Y hablo de organización y les pido que piensen en comunidad también, ¿no? Pero es invitarlos a sentir la emoción de curiosidad, ¿sí? Y curiosear a Carolina. Carolina, ¿quién es? ¿Sí? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos aporta? Oye, ¿cuál es la historia que cuenta Carolina? ¿Sí? ¿Cuál es la historia que cuenta Carelli? Acabo de ver que se conectó Torcuato. ¿Cuál es la historia que nos cuenta Torcuato? ¿Sí? O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y es como ponernos en primera línea, en front line, una vez que en las organizaciones escuchamos nuestras historias personales. En ese momento preciso, sabes, Carolina, es mi sensación y por eso siempre provoco esas conversaciones en primer lugar. Es como si llegáramos todos a un mismo momento, a un momento en común. Y dije común y no único, porque la diversidad es estar en espacios comunes, no en espacios únicos tuyos o únicos míos, ¿no? Pero entonces estar en ese espacio que es común, y a partir de allí es sentirnos, escucharnos hacia dónde queremos ir. Y entonces es visualizar ese otro siguiente espacio en común en el que queremos estar. Y es como tomarnos de las manos para transitar ese espacio, ¿sí? Es eso, Carolina, es así. Entonces, yo creo que lo más auténtico son las conversaciones y curiosear. Curiosear, ¿qué está queriendo decir Carolina con esto? ¿Qué está queriendo decir, no sé, Carelli? ¿Sí? Alberto, ¿qué está queriendo decir con esto? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es la historia que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es su conversación profunda? Entonces, y lo otro es sentir. Yo creo firmemente, Carolina, en que las mejores conversaciones dadas, entregadas, escuchadas, son cuando todos estamos en el aquí y en el ahora y cuando sentimos nuestro cuerpo. Y ahí hay una impronta, Carolina, seguro que la habrás escuchado porque forma como parte de nuestras escuelas venezolanas o latinoamericanas de coaching, y es sentir nuestro cuerpo al respirar. Y desde ahí tener la conversación. Es eso, Excelente. Caro. Excelente, porque la curiosidad es lo que te va a llevar a ver el otro a los ojos, pero es el diálogo o la conversación lo que va a precisamente, eh, vamos a decir, permitirte nutrir de la mirada del otro, de la historia del otro. Porque a veces tenemos la curiosidad, pero nosotros vamos llenando esos espacios, ¿no? ¿Qué habrá Sí. querido decir Nelly? Y voy llenando los espacios con lo que tengo, Sí. no con lo que en realidad quiso expresar o sea, entonces es el diálogo el que te va a permitir decir una mirada mucho más clara, mucho más nítida. Y ahí quiero irme a lo siguiente. Tú hablabas en la sesión de coaching de que habían dos elementos fundamentales para que un grupo fuera equipo, y hablabas de que uno de ellos era el tiempo, el otro el diálogo, Sí, sobre todo en esta época. Este, sí, ¿cómo sí. contar esos elementos en estos Sí, tiempos? en estos tiempos, bueno,
A ver, de esos dos elementos, voy a comenzar por el tiempo. A ver, esta conversación que estamos teniendo nosotros, ¿sí? En este momento, tan sencillo como no podía ser posible si tú y yo no acordamos. Y otros, que somos nosotros, no acordamos encontrarnos a esta hora. ¿Sí? Entonces, eso es clave. El tiempo es clave. Y sabes, nos estamos en las organizaciones, y me incluyo, nos estamos confundiendo con ese tiempo. ¿Y voy a qué? La disrupción tecnológica, el que nosotras podamos conectarnos aquí, el que tú puedas enviar un correo electrónico, el que puedas enviar un WhatsApp, y se transforma en esa posibilidad de inmediatez, de instantáneo, de automático, está en muchas organizaciones y en muchas relaciones, está sobrepasando, y no sobrepasando, la palabra no es esa, solapando la posibilidad de que nos encontremos. ¿A qué voy? Hay organizaciones que hoy día, y me consta porque estoy con alguna de ellas iniciando trabajo, se han perdido en la pandemia. Y cuando hablo de que se han perdido en la pandemia es que han dejado de encontrarse, Carolina. ¿Por qué? Porque fue más sencillo enviarte un correo, porque fue más sencillo enviarte un escrito, una nota de voz por WhatsApp, y ahí nos perdimos. Y perdimos el contacto y el encuentro. Somos humanos porque nos encontramos. Somos colaboradores de una empresa porque aportamos y porque nos encontramos. Entonces, el primer elemento es el tiempo. Y es hacernos del tiempo para conversar. Y ahí aparecen muchas otras cosas más con el tiempo. Es saber que quizás este no es el momento para yo dar la conversación que quiero dar. Es entonces tomarme un tiempo para preparar mi conversación. ¿Sí? Y fíjate cómo aparece tiempo, 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 tiempo. Entonces, allí en mi invitación a las organizaciones y más que a las organizaciones, a las relaciones, es que nos hagamos del tiempo para encontrarnos. ¿Sí? Y que este cristal, ¿sí?, por el cual tú y yo nos estamos viendo, que no sintamos que es una separación, sino que más bien, oye, a pesar de las circunstancias, tenemos la posibilidad de encontrarnos, ¿sí? Eso con respecto al tiempo. Y con respecto al diálogo, es conversar, conversar y conversar. Hay organizaciones que justamente por esa inmediatez o por ese que nos desconectamos nosotros, están solo en el uso de otras herramientas tecnológicas para rendir resultados, ¿sí? Los resultados en las organizaciones se tienen que socializar. Eso genera mayor compromiso, eso genera la posibilidad, Carolina, y lo voy a decir conscientemente, de un reclamo. Oye, ¿qué pasó con los resultados de este mes? Pero si solo te los envío por correo, eso pasa. Allí quedó. ¿Sí? Y aunque son resultados post-mortem, los puedo conversar y dialogar para no tener otro post-mortem a fin del periodo, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos claves. No hay equipo si no hay diálogo y no hay tiempo. Y hoy me atrevería a decirte otro más. No hay equipo si no hay confianza. Y la confianza no es ausencia de conflictos. Esa no es la confianza, ¿sí? La confianza es que teniendo el conflicto que tenemos, somos capaces de dialogarlo, de conversarlo, de a pesar de nuestras diferencias, nos construimos sobre ellas y nos encontramos en un espacio en común. Entonces también es la confianza, ¿sí? Y el otro elemento, por supuesto, es que si hay un equipo hay un líder y hay un liderazgo. Y facilitar y promover en las organizaciones hoy día un liderazgo compartido. Entonces, yo creo que esos elementos son claves en un equipo. Y en la construcción de uno
Ojo, y no lo demos por hecho, Carolina, no solo en la construcción, sino en el mantenimiento con esos altos y bajos de un equipo necesitas esos 4 elementos. Tiempo para encontrarnos, el diálogo para conservarnos o para mantenernos, liderazgo para dirigirnos y confianza para estar. Yo creo que esos 4 elementos son claves así. Excelente. Fíjate que el tema de la confianza cobra tanta importancia ahorita, porque veníamos de marcos referenciales a nivel de las organizaciones de esquemas de control. En un Sí. mismo espacio, vamos a hacer una estructura que permitía que no había ganado la confianza, el sistema los controlara. Ahora, este nuevo marco la conversación es indispensable para conquistar esa confianza, Carely. ¿Y qué Sí. pasa con la confianza que yo tengo hacia mí? Que antes necesitaba que me controlaran, que me supervisaran, y ahorita estoy sola. Wow, lo que pasa es que entonces entras en un tema que, bueno, que igual, bueno, no puedo evitar emocionarme, ¿no? La autoconfianza es necesaria, Carolina, y apuntas en un espacio que es sumamente interesante y que va mucho más allá de lo organizacional, ¿sí? La autoconfianza, la autoestima y el autorrespeto, ¿sí? Son 3, como dice Honneth, 3 autorrelaciones, ¿sí? Que tenemos que cultivar en cada uno de nosotros y en cada uno de los demás miembros con quienes actuamos, porque es a través del reconocimiento que nosotros podemos vivir en comunidad. ¿Sí? A ver, yo pertenezco a ICF. ¿Por qué? Porque yo la reconozco y la legitimo como organización. ¿Sí? ¿Ok? Pero dije que sí a esta conversación porque te legitimo a ti, porque te he observado, porque te aprecio, porque te reconozco. ¿Sí? Y así en cualquiera y en cada una de nuestras relaciones. Entonces, la autoconfianza hoy día es una de las autorrelaciones o de las relaciones que nosotros debemos cultivar con nosotros mismos todos los días. Y que al igual que el liderazgo, la confianza, la autoconfianza, el respeto, la estima o la autoestima, son elementos, son elementos que todos los días, para no decir que si es un juicio, si es una emoción, son elementos que todos los días, es aquello que todos los días nosotras debemos cultivar y nosotros debemos cultivar, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo. Oye, cuando tú vayas, te levantas y ya te vas a poner justamente a trabajar home office y enciendes tu computador, cuando le des el botón de encendido al computador, piensa que enciendes otros botones adicionales. Enciendes la autoconfianza, el autorrespeto, la autoestima. Si eres líder de un equipo, enciende el liderazgo de tu equipo. O sea, llegas a tu empresa y vas a abrir las puertas y vas a subir la Santa María, haz lo mismo. O sea, no solo abras tu negocio, abre tu autoconfianza, abre tu autorrespeto, abre tu autoestima, abre tu liderazgo. ¿Cómo es que yo lo voy a ejercer hoy? Y durante todo el día, así como, miren, y esa es una invitación que a mí me ha funcionado, durante todo el día, así como cuando vas a conectar el celular que se te quedó sin batería, o el computador, o tienes que encender la luz porque ya se hizo de noche, o apagarla porque ya se hizo de noche, en esos momentos, ¿sí? Ten conciencia de esas relaciones, ten conciencia de tu liderazgo y ten conciencia de la confianza que estás provocando. Y la confianza se construye siempre entre 2 al menos, Carolina. La confianza no es solamente mía o solamente tuya, o es que tú te la tienes que ganar, ¿sí? O yo te la voy a dar. No, la confianza es de 2, es la base de las relaciones y es de 2.
Entonces, y ahí otra vez aparece el diálogo. Así es, aparecen los acuerdos, ¿verdad? Aparecen los Sí, los acuerdos. aquí nuestra amiga Janet Bosch Coach dice, enciende la vida. Y esto me recuerda, Carelli, un poco que tú hablabas de esa analogía de, del conector del celular. Me recuerda, escuché a un maestro decir que el sol no se proponía brillar, que el dar calor era una consecuencia de ser quien es. Entonces, la confianza en uno Wow. mismo es necesaria, no solamente, o sea, no es que yo quiera tener confianza, es que es la consecuencia natural de una certeza en mí. Sí. De ¿cómo doy lo que no tengo? No lo puedes entregar. No lo puedes Así es. entregar. Y lo debes cultivar día a día, ¿sí? Es como que si me acuesto a dormir, o sea, imaginémonos eso, es como que si me acuesto a dormir y la confianza que tenía para hoy se me agotó, pues, o sea, una vez que yo tengo la confianza en infinito, es imaginarnos eso. Y que al final del día, cuando me cuesta dormir, ya la que tenía para hoy ya me la consumí, ¿sí? Entonces mañana tengo que amanecer cultivando la confianza. Es Ajá, eso, es llevarlo como a ese extremo para solo tener conciencia de esos elementos que impactan en el relacionamiento conmigo misma y con los otros. así es. Y fíjate lo que hablábamos ahorita del trabajo, tú hablabas prácticamente de ese liderazgo, que inherentemente requiere disciplina para decir, ok, voy a encender mi computadora, a partir de este momento soy la gerente, Ujú, pero estoy manejando mi liderazgo dentro de ese ujú. entorno organizacional, pero también mi liderazgo como madre o como responsable de este hogar, como padre. O sea, cómo conjugar esos diferentes roles de liderazgo dentro de un mismo espacio. Ay, Dios mío, ¿me lo estás preguntando o me vas a dar consejos? Los necesito. Guau, ¿cómo conjugarlos? Ay. Bueno, primero, me hiciste sudar, Carolina. Primero, primero yo creo que es, y ahí suspiro, primero yo creo que es declararnos que somos humanos y que me voy a equivocar. No solo que tengo derecho a equivocarme y que me puedo equivocar, no, que me equivoco, que yo me equivoco, ¿sí? Y me lo comentas o me lo preguntas y yo digo, wow, automáticamente me viene a mi cabeza esos instantes en los que estoy trabajando, de hecho estoy en mi espacio de escritorio en mi casa, ¿no? Estoy trabajando en mi casa y de repente, mamá, tal cosa. Y me llega el otro chamo, mami, mira, recuérdate esto, ¿no? Y yo, y empiezo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor medicina para integrar todos esos roles? Yo creo que es una gran dosis, primero, de eso, de que me equivoco, de asumirlo, no de asumirlo, de permitírmelo y asumir que me equivoco. Dos, wow, hacer ejercicios de respiración, de meditación. Yo creo que es eso, porque estos espacios a mí me han abrumado muchísimas veces y me van a seguir abrumando otras tantas, ¿sí? Por los múltiples roles. Y desde esa oportunidad de hacer ese ejercicio diario, de respirar, de hacer ejercicios, yo hago ejercicio físico, luego respiro y luego medito, es la forma como logro llevar a mi cuerpo a meditación, llevarme a mí misma a meditación. Mantener esos breves momentos durante todo el día en el que siento mi cuerpo al respirar para responder de manera acertada o asertiva a lo que está sucediendo a mi alrededor. Y la última dosis que yo le elevaría allí, no sé, de 1000 miligramos, es ser auténtica.
y es permitirme vivir cada espacio, cada encuentro, ¿no? Porque es muy desafiante, es muy desafiante. Las que somos mujeres, y debo tener cuidado para no invisibilizar a ningún rol, ni de ningún rol del ser humano, pero nos ha tocado, pues, por lo menos en este lado del charco, dirían, en Venezuela, de Latinoamérica, la mujer es la que por lo general educa a sus chamos, está pendiente de sus tareas en el colegio, etcétera, ¿no? Pero también somos empresarias y también somos amas de casa y somos esposas y somos amigas. Y yo creo que allí esa dosis de autenticidad es necesaria. Y hay algo más, y ahí vuelvo a enlazar con ese ser organizacional que soy, esa líder que he sido, esa coach que soy hoy día, y es estar orientadas a un propósito, Carolina. ¿Sí? Y cómo ir encontrando, porque mira, tenemos un propósito como mamás, como esposas, como amigas, como hijas, me había olvidado de mi mamá, como hijas, ¿sí? Y como en esos múltiples roles que nosotros asumimos, ¿cuál es el propósito común que los encuentra? En el cual yo puedo abrazarme a mí misma y a todo en lo que yo impacto, yo lo puedo abrazar y decir, bueno, porque yo con todo esto que yo hago, yo tengo un propósito mayor, del mayor, del mayor, del mayor. Y ese propósito tiene que ver con el ser humano, con el ser yo humana, con el ser tú humana. Es eso. Totalmente de acuerdo. Y esa autenticidad es lo que te va a permitir entender que las condiciones no son iguales. O sea, esas condiciones perfectas, o que tildábamos de perfectas, ya no existen. Lo que se valora Sí. ahorita, o sea, nos han cambiado los marcos referenciales de liderazgo. Y nos han cambiado los marcos referenciales a cómo nos comunicamos con la oficina o cómo nos comunicamos con la empresa. E inclusive, por lo menos, fíjate, yo estoy conversando desde mi casa y de repente un perro, un gallo, de repente nos pasa un gato por al lado, y es entender que somos parte del paisaje, cosa que antes quizás, wow, era impensable que algo así sucediera, es entender la humanidad que somos, como Sí, decías tú. Voy a sí, leer sí. algunos mensajes que han colocado acá. Eduardo nos Vale. dice, otra pregunta importante es hacerse, ¿qué tal si construimos qué tal si construimos por las diferencias y no solo por las similitudes? Uh-huh. Este, Yanecano dice tan bella mi caro, mi care. De Uh-huh. Ferrer Plata Janet. dice reconocernos vulnerables. Sí. Reconocernos vulnerables. Y ahí me gustaría ahondar un poco más. Esos espacios de Uh-huh. vulnerabilidad, ¿cómo están beneficiando al liderazgo actual? Tú que trabajas diario con empresas, grandes corporaciones, equipos de todo tipo, ¿cuántas ganancias hay en un equipo el reconocimiento de la vulnerabilidad? Wow, la ganancia ahí es infinita. Los lleva a ojo. Ese otro espacio no es solamente porque ocurre al 100% cuando nos permitimos ser vulnerables. Ese espacio no es solo en un mayor y mejor espacio de relacionamiento, sino que si el líder de ese equipo es un agente de contención para provocar, ojo, y lo estoy diciendo con responsabilidad, para echarle fuego al conflicto y luego ser un espacio de contención para aminorar ese fuego hasta el nivel que sea necesario y requerido para que todos se muestren vulnerables y asuman sus no saberes, asuman sus me equivoqué, asuman se me olvidó, asuman no lo hice. Lleva a la organización a unos nuevos resultados. Ocurren, pero eso hay que provocarlo. Y yo digo, pero eso hay que provocarlo y ahí me detengo porque sabes, Carolina, depende de la cultura de la organización. Yo he tenido la oportunidad de trabajar
y no nos vamos a ir fuera de Venezuela, vamos a hablar de lo cerquita aquí, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad para trabajar para merideños andinos, porque soy de los Andes, ¿sí? Soy todo corazón. Y resulta que aquí los espacios de vulnerabilidad no son tan permitidos, ¿sí? Aquí funciona bien, usted calladita se ve más bonita, quédese ahí, modosita, tranquilita, y eso es en la cultura. De todavía encuentro organizaciones merideñas con esa cultura, andinas con esa cultura, ¿sí? Entonces los espacios de vulnerabilidad, provocarlos allí no es tan fácil. Claro. Y he trabajado con empresas caraqueñas o de cultura caraqueña, y en cambio allí muchas veces, y yo lo digo, lo dice una andina, ¿no? En eso el espacio de vulnerabilidad no es cuidado. Allá dicen las cosas como le nacen, les placen y no recogen, ¿no? Y bueno, algunos después recogen los vidrios, ¿no? De lo que hicieron, de lo que partieron. Pero ese tema cultural impacta. Entonces, hay que cultivarlos. Hay que cultivar esos espacios de vulnerabilidad. Y antes de decir qué hacemos con ellos después, porque evidentemente hay que contenerlos en algún momento, pero no en un principio, y hay que dejar que esa conversación se avive, se acalore, aparezca el espacio vulnerable y que luego digamos ya va. ¿En dónde el líder lo va a contener? Cuando ya el tema no es organizacional, sino es personal. Cuando ya la conversación raya en asuntos personales, ahí el líder debe recoger ese espacio de conflicto y volverlo a llevar a ese espacio organizacional, porque voy a dañar a la persona. O sea, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se cultivan? Uno, teniendo siempre la claridad del propósito de la organización o del equipo. Y todos los días traer eso a la conversación. Es como si tuvieses una cajita con varias fichas o varias tarjetas de recordatorio, y una de esas es propósito. Siempre recordar el propósito de la organización. Siempre recordar los valores de la organización, pero no decir que nuestro valor es la confianza o nuestro valor es la responsabilidad, no. ¿Qué significa para nosotros ser responsable en nuestra organización? Y desde allí provocar esas conversaciones sobre propósito, resultados y valores y normas del equipo también, ¿no? Entonces, saber qué hacer con los espacios vulnerables sí es importante, pero también cómo provocarlos, cómo provocar que la gente se sienta vulnerable. Cuando nos sentimos vulnerables, Carolina, en mi caso particular, voy a hablar por mí, cuando yo me he sentido vulnerable, es donde he tenido la oportunidad de cambiar, de tener cambios de esos que son transformacionales, de esos que pasó algo y Carolina no volvió a ser la misma, cambios de ser, ¿sí? Entonces, es en esos momentos. Y así como nos ocurren a nosotros en individual, le ocurren a un equipo. Solo cuando hay ese quiebre y se abre el espacio vulnerable y ocurre el sentirme vulnerable, en ese momento va a ocurrir un cambio, si lo sabemos contener y si lo sabemos gestionar. Claro, de ahí la importancia de acudir a coaches, especialistas, a mentores, asesores que pueden ayudarnos a desarrollar ese proceso de contención, ¿no? Necesario para Sí. producir los cambios que amerita la empresa, la organización. Y quisiera expandirme un poco más allá, porque como líder, que de repente hemos ganado espacio dentro de una organización, puedo transferir todas esas ganancias que como ser humano he tenido, reconocer valores, reconocer propósitos, lo puedo transferir a mis comunidades. ¿Cómo puedo ser ese líder? O sea, ¿cómo puedo ser el líder que se requiere dentro de mi junta de condominio, dentro de esos espacios donde me desarrollo, cuando ya tengo una experiencia que viene de la empresa o de la organización donde laboro? Wow, ahí hay otra vez un suspiro. ¿Cómo hacerlo?
Te puedo hablar por mi experiencia, ¿no? El liderazgo es servicio. El liderazgo, y más hoy en nuestro país, hablo por mi comunidad en la que habito. El liderazgo es reconocer al otro. El liderazgo es comprender y antes de comprender, conocer la, la, las inquietudes que tiene el vecino con respecto a la comunidad, ¿sí? Con respecto a lo que nos es común. Es conocer por dónde mira el vecino la comunidad. ¿Qué es lo que a él o a ella como vecino, qué es a lo que a mis vecinos les interesa que mantengamos en comunidad, en ese espacio en común? Y eso es gestionar diversidad otra vez, ¿sí? Y es servir a ese interés que sea común para todos, ¿sí? Son muy típicos las discusiones que tenemos en comunidad los vecinos, ¿sí? Unos que dicen, mira, hay que hacer las inversiones que hay que hacer para que el edificio, algo tan básico, no se nos deteriore más de lo que está. Y otros dicen, mira, con esta situación que vamos a estar mandando a arreglar el jardín, chico, que eso se caiga. En mi casa no hay para comer, ¿sí? Es comprendernos todos y, y es gestionar ese espacio en común. Y otra vez, Carolina, te vuelvo a responder, es mirar cuál es el propósito de nosotros estar juntos. O sea, ¿para qué nosotros queremos estar juntos como comunidad? ¿Sí? ¿Y qué ganamos si estamos juntos? Entonces, eso es comunidad de vecinos, el condominio, pero es la parroquia en la que vivo, es el consejo comunal al que pertenezco, ¿sí? Es la comunidad de mis chamos en el colegio. Yo soy líder del equipo de representantes del colegio de mis chamos. ¿Y qué es aquello que nos une? Lo que nos une es una educación, una buena educación para nuestros chamos. En este presente, o sea, no, esto nos ha cambiado tanto que sí tenemos que pensar en el futuro. Pero oye, ¿qué tal si vivimos el presente, pues? La formación que están recibiendo nuestros chamos no es para usarla, ellos la van acumulando y la usan cuando se gradúan, no, la formación de nuestros chamos es para ahorita, es el día a día que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, es mirar eso, es que en ambos casos, y lo hablo por experiencia propia, tanto en la comunidad de mis vecinos como en la comunidad del colegio de mis chamos, en ambos casos hemos logrado las cosas que hemos logrado porque tenemos el propósito del propósito del propósito del propósito. Entonces, cuando ya nos encontramos en ese propósito mayor, ahí es donde nos activamos y trabajamos todos juntos. Pero pasa otra vez, Caro, por escuchar quién eres, cuál es la historia que te cuentas. Sí, ¿qué es lo que tú valoras de la educación de tus chamos? ¿Qué es lo que valoras vivir en este edificio en comunidad? Y ojalá pudiéramos tener conversaciones, qué es lo que valoramos en nuestro país. Eso, me encantaría tenerlas. Me ofrezco a tenerlas, a provocarlas. Sueño con eso. Sueño con una Venezuela distinta para nosotros. Así es, y fíjate qué interesante que tú hablas de una Venezuela distinta, ¿no? Inclusive lo vemos en los diferentes niveles. Personas que soñamos con algo diferente, pero que estamos claros que lo viejo o como ocurrió fue perfecto, pero no necesariamente lo que cuando vemos al pasado es la visión del futuro. O sea, la Venezuela de ayer no va a regresar. ¿No? Y a veces queremos incorporar esa visión del pasado a la visión del futuro. Claro. Sé que No. eso también pasa en las empresas. O sea, pretender que vamos a volver a unas condiciones que nunca van a ser iguales, Carely. Sí, sí, sí. Y no van a ocurrir. Y eso es una trampa, Carolina. Eso es una trampa en la que caemos. Todo pasado siempre fue mejor.
Y es una trampa en la que caemos. Si no, viviríamos de forma distinta, ¿no? Vendríamos del futuro. Es ilógico y me causa risa porque es cierto. Me he pescado a mí misma buscando regresar a un espacio en el que ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces es eso. Y la gran pregunta, ajá, dime. No, adelante, la gran pregunta, quiero saber. Sí, y la gran pregunta es cómo encontrarnos como país, todos, todos, todos. Y hago un paréntesis, ¿no? Digo siempre, valiente el que se fue, valiente el que se quedó, valiente el que se fue y regresó, y el más valiente todavía el que se volvió a ir, ¿no? Todos somos valientes, ¿no? Y yo me he preguntado muchísimas veces cómo encontrarnos, porque el tema es que estamos en un desencuentro como comunidad, como país. Estamos desencontrados, si la palabra existiese. ¿Sí? Vivimos un desencuentro como venezolanos. Y una vez le hice esta pregunta a un maestro, a Juan Vera, con el que me estoy formando, y honro muchísimo el espacio y los lentes con los que hoy veo a mi país y veo y a toda la humanidad. No soy la misma, de mayo del año pasado a hoy. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo podemos hacer para encontrarnos en nuestro país? Y él me decía, ¿y si se encuentran desde el dolor? Y eso en el acto a mí me quiebra la voz. Porque hay mucho dolor. Y hay dolor en la mayoría de los venezolanos. Por no decir todos, porque no los voy a meter todos allí, no lo puedo afirmar. Pero hay mucho dolor por todo lo que hemos pasado. Entonces oye, ¿y qué tal si nos encontramos desde el dolor que sentimos? ¿Y cómo encontrarnos desde el dolor? Es volver a ese espacio de vulnerabilidad, Carolina. Y muchos venezolanos nos dirían, porque yo me siento bendecida todavía, ¿sí? Porque hay historias muy duras, muy duras. Y muchos venezolanos nos van a decir, ¿y quieres más vulnerabilidad de la que yo estoy viviendo? Pero es una vulnerabilidad desde el encuentro, no una vulnerabilidad desde la individualidad. Y eso hay que conversarlo, porque el encuentro solo ocurre en la conversación, en el diálogo y en un tiempo que es el mismo para ti, el mismo para mí. Entonces es eso. Wow, esa propuesta es totalmente sincera, porque todos llevamos algún tipo de dolor por dentro. Tú hablabas de ese quiebre, como venezolanos tenemos un quiebre, que quizás no hemos atendido, un dolor que está ahí Sí. y que algunos hemos elegido identificar el dolor y tratar de hacer algo con el dolor. Pero hay otros que lo han convertido en sufrimiento perenne, un sufrimiento como una carga que se lleva en el alma, ¿no? Sí. Y que hasta es necesario hablarlo, liberarlo. Sí. No sé si encontraremos respuestas, pero por lo menos nos encontraremos a nosotros. Sí, sí. Y sabes, hoy día es muy difícil por el mundo VICA y ahora VICA al cuadrado que estamos viviendo, sentir certezas. Pero en el último año yo he encontrado una certeza. Y una certeza cierta, diríamos, y una certeza que puedes sentir, una certeza que puedes, sí, sentir y vivir, y desde ahí trascender. Y es que acompañados podemos evolucionar. Esa es mi certeza. Lo demás no lo sé, pero si me siento en compañía, si acompaño a otros, me permito acompañarme y me permito acompañar a otros y transitamos juntos un espacio, ese espacio lo hacemos común y seguro todos los desafíos que se nos presenten los vamos a poder superar. Amén, así es. Voy a leer algunos comentarios.
Vale, Dalia, gracias. Dalia nos dice, nos encontraremos en la aceptación de los otros como válidos. Dice Dalia, ciertamente. De eso se trata, ¿no? De no imponer ya sea mi alegría o mi dolor, no de validar lo que yo siento y lo que el otro siente y cómo eso nos puede ayudar Sí. al propósito, a ese propósito que hablábamos de ese propósito común. Amiga, ya para ir cerrando, te preguntaría, ¿has trabajado con equipos de todas las diversidades? ¿Cuál es el punto común que nos une como humanos? El relacionarnos. El relacionarnos. Es impresionante. Ayer elaboraba ayer era mi día de informes para varias empresas. Ahí recuerdo a Conchita, a veces hablamos y me dice, estoy haciendo un informe. Ayer elaboraba informes para varias organizaciones y era impresionante que todos los líderes de esas organizaciones, o sea, a ver, yo regularmente presto mi servicio de coaching de equipo a equipos de líderes, de ejecutivos, de líderes, gerentes, coordinadores, de jefes, pues. Y era impresionante y de forma muy satisfactoria, con mucha alegría, que el común de todos esos equipos que los escuchaba y teníamos reuniones en este último 2 meses era que necesitan conversaciones más recurrentes. ¿Sabes? Que un líder pida conversaciones más recurrentes. Tú dices, wow, quiere encontrarse, quiere sentirse acompañado, quiere sentirse abrazado. ¿Sí? Tiempos atrás nos hubiesen pedido solo resultados, que mejoren los resultados de la organización, que elevemos el volumen de producción o de ventas o de venta de servicios, el número de clientes. No, están pidiendo más conversaciones. Entonces, que mejore el nivel de relacionamiento, si lo pudiéramos medir. Que mejore el nivel de relacionamiento, del encuentro. Y sabes, que lo pidan en este momento, me provoca muchísima alegría, me provoca esperanza. Eso es lo que me provoca esperanza. Porque esos líderes son miembros de comunidades, son miembros de un país. Entonces, que pidan eso es maravilloso. Es lo que nos permite evolucionar y trascender en comunidad. No hay otra. No hay otra. Así lo hacen, lo afirman los investigadores de antropología, de paleontología. Eso es lo que dicen. La humanidad solo ha evolucionado por ser una tribu, por encontrarse con otros. Santísimo. Wow, así es. Y te pregunto, Carely, ¿dónde se quiere ver Carely dentro de 2 años? Dentro de 2 años. ¿Dónde me quiero ver? Bueno, quiero verme con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Quisiera encontrarme con mis hermanos, están fuera del país. Tema diáspora llamaríamos, y yo no le voy a decir ya más diáspora, le voy a decir desencuentro. Tema desencuentro. Quisiera estar, a ver, sirviendo a organizaciones como lo hago hoy. Esa es una de mis pasiones. Esa es. ¿En dónde quisiera estar? Bueno, no sé si Venezuela. ¿Dónde físicamente, geográficamente no me lo preguntaste, pero no sé dónde voy a estar? No. Pero sí sé que voy a estar acompañada de mi familia. Y amén, amén, amén. Y segundo, sirviendo a empresas. A mí, yo disfruto un espacio organizacional, lo disfruto muchísimo. Y sirviendo a una comunidad. Tenemos ahorita un proyecto bien bonito con otros coaches, por cierto, a nivel latinoamericano, atrevidos nosotros, pero vamos con algo muy, muy interesante, de promover autoconfianza, autoestima y autorrespeto. Promover poder personal, para desde allí reconocernos y encontrarnos. Entonces, eso es lo que quiero. Así, quiero, ¿dónde me veo? Sirviendo a comunidades para articularnos. Así, eso.
Genial. Y cuando hagas ese programa, por favor, avísanos. Nos Claro. encantaría participar a medida de lo posible, ¿no? Y Ujú. ya, como última pregunta, te diría, si el coaching fuera una parte de tu cuerpo, ¿qué sería? En este momento, sin pensarlo, mis brazos para abrazar, para acompañar. Ese es. Ha sido una conversación de lujo. Me siento súper happy, de verdad que sí. Encuentro, lo sienten nuestros participantes, amigos. Bueno, gracias, gracias. Creo que fue un encuentro entre almas. Carelis, ¿cómo hacemos para seguirte? ¿Cómo hacemos para contactarte? Wow, siempre digo que voy a tener mis redes a la mano. Yo sé que, creo que, ay, qué horror, por Carely Paredes, yo creo que así nomás. Si quieres, déjame ver si lo puedo hacer aquí el comentario, ¿verdad? Claro, claro, Sí, adelante. ajá, así se escribe mi nombre, así soy yo. En Instagram me pueden seguir, en LinkedIn, eh, en esos espacios, en Instagram, LinkedIn, y bueno, allí en mis redes me pueden contactar y con todo gusto conversamos. No soy mucho de redes, Carolina, sí, soy más del encuentro, más de la conversación, sin embargo tengo esa tarea. Una de mis maestras me la puso y me dijo, bueno, Carely, tienes que mostrarte más. Y yo, bueno, ahí voy. Pero eso, y aquí estoy al servicio de ustedes. Muchísimas gracias, Carely, de verdad que me ha gustado muchísimo. Estos espacios son tuyos. Y bueno, de verdad que sí, unas últimas palabras que nos dejes como mensaje para todas las personas. Wow, sí, mira, yo creo que hay algo que no dije en toda la conversación y es que hay un elemento más que nos suma y es agradecer. Entonces, mis últimas palabras en este encuentro son gracias, gracias y gracias. Gracias por esta posibilidad de conversar. Esas son mis últimas palabras hoy, ¿vale? Gracias a ti, gracias a todos los presentes. Estén atentos a nuestras actividades. Tenemos una semana post week del coaching, que sigamos en nuestras redes, ustedes en Venezuela. Y bueno, feliz fin de semana a todos. Gracias, Carelis. Gracias a todos. Gracias, Carolina, y gracias a todos por haber estado y habernos escuchado. Que tengan todos un bonito fin de semana. Gracias.